Avui, a Gent de Sabadell, hem vingut al barri de la Concòrdia, més concretament a la plaça de la Llibertat, perquè el nostre convidat té molta relació, bé, tota la seva vida està vinculada a aquest barri, i una història molt singular amb aquesta plaça. Avui, a Gent de Sabadell, un convidat especial. Soc Simón Saura Conesa. Tinc 93 anys. Vaig a nacer a Cartagena. Me dedico profesionalmente de jove a trabajar en la industria metalúrgica. Aquesta conversa ha sido grabada a la Plaza de la Libertad, a la Concordia. Soc gent de Sabadell. Clar, estem a la plaça de la Llibertat, Simón, que és un lloc, has triat aquest lloc per parlar amb tu, perquè és un lloc molt destacat de la teva vida i de la vida del barri de la Concòrdia. Ante tot del barri de la Concòrdia. Perquè aquí va passar de tot, vull dir, va ser un moment de reivindicació. En la Concordia ha sido un barrio que ha destacado en Sabadell por las reivindicaciones. Tuvimos la primera corte de tráfico que se hizo en Sabadell, se hizo en la avenida Concordia, hubo un accidente con una niña y entonces se cortó el tráfico, que en aquel momento, por como había, se hizo una gran pancarta y cortando el tráfico solamente estaban las mujeres y los niños, los hombres, para evitar problemas que siempre había con la policía, estábamos fuera. Però aquest tall de la circulació era per reivindicar que en concret, a banda de... En aquel momento, sí. En realidad el barrio era un barrio ya reivindicativo. Era un barrio donde se fundó la primera asociación de vecinos de Sabadell. L'any 1959. Y precisamente yo estaba recién llegado a vivir aquí en la Concordia y se hizo una junta, la urbanización Concordia que se llamaba, y se hizo una revista que se publicaron y de ahí ya nació después la fundación de la Asociación de Vecinos. Y como había precisamente, estaba en aquellos instantes urbanizándose toda esta parte del barrio, pues había una serie de reivindicaciones, primero conseguir espacios verdes, entre ellos esta plaza, que en principio también estaba prevista hacerla viviendas, y cuando ya se consiguió, después era cómo urbanizar la plaza y el bosquecillo de la Concordia, que cogía hasta por aquí y que era uno de los símbolos más importantes del barrio para conservar y todos los vecinos estábamos de acuerdo en reivindicar que no se hicieran más edificios, no se agrandara más la zona urbanizable y que esto se consolidara de verdad como plaza. És a dir, que aquesta plaça hi és una realitat per la pressió dels veïns del moment, no? Primero estaba previsto, como todo el barrio, hacer viviendas. Entonces se consiguió de que fuera reconocida por el ayuntamiento. Y a partir de ahí fue cuando los vecinos ya decidimos ponerle el nombre de Plaza de la Libertad. Per què la plaça de la Llibertat? Bueno, porque d'on ve aquest nom? en aquel momento la libertad era un símbolo muy fuerte en la ciudad y ya las reivindicaciones populares que a partir de esta manifestación a favor, después hubo en toda la ciudad lo mismo, reivindicaciones para zonas verdes que estaban previstas de construir, y por lo tanto fue un símbolo de libertad, y así fue como se puso, digamos, el nombre. Clar, i a més, els veïns van financiar la rotulació, la placa històrica. La placa histórica, pensemos que la Plaza de la Libertad, y está aquí todavía, pues había estado, digamos, en la plaza actual de lo que es ahora la Plaza de San Joan. Y teníamos conocimiento, en este caso yo que iba mucho a los museos, que esta placa estaba en el museo de la calle San Antonio, en tierra y en un rincón. Entonces conseguimos traerla y ponerla aquí. Eso significó que el ayuntamiento en aquel momento reivindicó entonces que esa placa pertenecía a donde está ahora la Plaza de San Joan, y que
la quitaron cuando empezó, digamos, terminó la guerra y le pusieron nombre de Navarra. Nosotros seguimos manteniendo y al final conseguimos que se consolidara el nombre de la Libertad y con la misma plaza, con la misma placa que había en su primer origen de la plaça de Sant Joan. I a més, com es pot veure, la placa aquesta té una grafia singular. Tiene que no se escribe, entonces no había reglas, digamos, del catalán, tiene la falta de ortografía de la B y la V, pero que se ha mantenido y de todos modos en el escrito que se puso debajo ya ponía que la placa, la falta, digamos, de ortografía actual, que entonces no lo era porque no había las reglas, pues era tal como se hizo la placa en su momento. Simón Saura, de Cartagena a Sabadell, a la Concòrdia, porque sempre has viscut aquí. No. Yo cuando estudié en Cartagena el bachillerato y cuando me puse para estudiar, o sea, mi familia para estudiar Derecho, que es lo que yo empecé a estudiar, pues me trasladé yo a Sabadell porque aquí la familia de mi madre pues era de aquí de Sabadell, vivían en Sabadell, mis abuelos maternos eran de Sabadell, mi abuela había ido a veces a ver a mi madre a Cartagena, por cierto, que tengo que destacar que en una de las visitas que mi abuela sería por el año, no sé, 17, 18, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, pues en una de las visitas le llevó una cubierta de cama a mi madre, grande, que es la señera, que por lo tanto, y esa señera la tengo yo todavía, que es una bandera, digamos, una señera de Cataluña grande, porque era un cubrecama, y que me parece que pocas señeras en Sabadell habrá con esa antigüedad, y que la tengo y la he usado algunas veces. És a dir, que el Simón Saura ve a Sabadell, però la relació familiar amb Sabadell és... Bueno, mi abuela iba o venía y mi madre también había venido y yo también, pero eran de visita. Y cuando ya decidí, o mi familia, de que yo empezara a estudiar en la universidad, me matriculé primero en la de Murcia, pero enseguida vine aquí a Cataluña, a una vivienda que habían vivido mis abuelos y estaba cerrada. Y entonces nos pusimos a beber en la calle Sallarès i Pla, pegado a lo que era la vía del tren y el apeadero. Clar, tu vas venir al 1950. Sí. Estem a l'any 2025, o sigui, 55 anys, no? Pues sí. Déu-n'hi-do, ha canviat molt la vida, el barri també. Bueno, la ciudad pensemos que tenía poco más de 90.000 habitantes, yo vivía, como digo, pegado a la vía del tren, y empezando por el apeadero y toda la ciudad, que pues a continuación de la vía del tren eran los barrancos donde estaban las cuevas que yo después estuve yendo a hacer de catequista allí durante 9 años. Les coves de Sant Oleguer. De les coves de Sant Oleguer. Sí, perquè tu vas tenir una relació molt singular, molt destacada amb la gent que hi havia allà. Perquè per la gent que no coneix les coves de Sant Oleguer, vivia gent. No, mucha gente, mucha gente. Primero fueron las cuevas y a continuación fueron barracas que se hicieron donde están ahora, digamos, las casas de Sant Oleguer, todo aquello. Las casas de Cal García. De Cal García, en plan así. Y claro, yo teniéndolo tan cerca, yo cuando llegué aquí, mi familia era una familia católica y practicante, y yo aquí lo primero que hice fue apuntarme en el Centro de Acción Católica de la Santísima Trinidad. Mi vida se hizo en el centro siempre, desde la ciudad y en este centro. Acción Católica de la Santísima Trinidad. De la Santísima Trinidad. Quin nom que tenia, sí. El tema, Y el centro estaba en el carrer Alemania. Y desde allí pues ya empecé y estuve ahí bajando, empecé enseñando el Padre Nuestro, pero en realidad a los pocos años los jesuitas montaron todo allí, una especie de pueblo, y yo me encargaba de algo que no soy muy aficionado del fútbol, de los equipos de fútbol. Había 3 equipos de fútbol, uno de casados, otro de jóvenes y otro de más jóvenes. Y se hacían unos campeonatos con Torre Romeo, con Canoría, o sea, entre los barrios.
Suposo, Simón, que va ser tota una experiència, no? Compartir tants moments, tantes dificultats per ajudar a la gent que hi havia allà. Bueno, yo en aquellos momentos, y en ese sentido mi sensibilidad yo creo que ha seguido la misma, pues me volqué de lleno. Los sábados a la tarde y en los domingos pues estábamos allí, no era yo solo, había muchos más catequistas guiados por los jesuitas, y hasta incluso montamos una escuela por la noche en la calle Alemania, en el local de la Acción Católica de la Santísima Trinidad, para enseñar a leer y a escribir. Yo fui el profesor durante ese tiempo que duró la escuela en la calle Alemania, y yo diría que durante ese tiempo casi aprendí yo más que yo enseñé. ¿Sí? Porque tuve contacto, eran hombres, no iban mujeres, eran hombres trabajadores todos, jóvenes y no tan jóvenes, para aprender a leer y a escribir o hacer un poco de profundización, y entonces en esas conversaciones pues siempre se aprende muchísimo. Es pot dir, Simón, o és massa dir, que aquesta època et va marcar la vida, o sigui, et va assenyalar el camí, perquè tu parlaves abans de l'Acció Catòlica de la Santíssima Trinitat, però clar, tu després et vincules amb l'Acció Catòlica Obrera. Es que rápidamente, o sea, de la Acción Católica empezamos con la Juventud Obrera Católica, y de ahí se hacían muchas actividades, y después cuando ya nos casábamos se llamaba, había en España dos entidades religiosas de obreros, la OAC, que era organización a toda España, y la, digamos, ACO, que era, digamos, que estábamos más bien con la influencia francesa. De ahí hice mis primeras conferencias públicas, cuando tenía 20 años, 21 años, en una semana de la juventud. La primera fue en la escuela industrial, que estaba San Miquel de presidente, o sea, de director, y era en el primer piso de la caja de ahorros de los que da al mercado. La segunda charla la hice en Canorià y la tercera en Can Rus. Fue mi primer bautismo, digamos, de hablar en público. Después eso ya lo he hecho muchas veces. Clar, ens situem en l'any 1964. Càrcel Modelo. Què va passar? Bueno, en la Concordia yo pertenecía a movimientos cristianos, y aparte, digamos, había un vicario en la Cruz Alta que tenía, digamos, reuniones en la Concordia con jóvenes en un piso de la Concordia, pero de tal modo solamente en aquel momento, como eran muchos. Y este sacerdote, que estaba adscrito a la Cruz Alta, el párroco, Monseñor Francolí, pues cerraba la iglesia después de las 10. Ya el párroco, el cura ya no podía entrar, pero como entonces estaba mucho la costumbre, por desgracia se ha perdido, de cuando había los moribundos avisaban para que le dieran, iba el joven, entonces te necesitaba un teléfono, y este sacerdote, cuando no podía entrar en la parroquia, se quedaba a dormir en mi casa, y tenía mi teléfono. Entonces cuando todas las revueltas, digamos, primeras que hubo aquí en Sabadell, el Francolí dice: yo lo único que sé es que mi vicario va a reuniones subversivas a la Concordia, y el único dato que tenía era mi dirección, y de ahí fue que a mí me detuvieran, junto con otros muchos más, todos, digamos, de Acción Católica, de la OAD, de la YOAO, jóvenes que detuvieron y los llevaron a la Modelo. ¿Y va a ser una experiencia? Porque Pues fue una experiencia muy fuerte, porque fue la primera vez, digamos, que yo había estado así en la cárcel. De todos modos, en plan, digamos, acciones populares o participar en cosas contra el régimen de aquel momento, que no era luchar contra el régimen, era a favor de la libertad, del bienestar, digamos, de los obreros. Yo ya lo había tenido porque en la empresa había un chico que era del Partido Comunista, y tenía un amigo en la Cruz Alta, un chico joven que también del Partido Comunista, que ya era el nombre no me acuerdo, y me invitaron cuando la huelga de autobuses, de tranvías en Barcelona en el año 52, 53, no me acuerdo bien de los años. O sea que ya tenías una información. Ellos lo que me planteaban es decir: tú mucho hablar, pero no te comprometes nada. Y entonces durante 2 noches salimos por la ciudad los tres a poner letreros a favor de la huelga de tranvías de Barcelona. I tot això va servir, et va ajudar d'alguna manera per obrir el camí cap als socialistes?
Porque bueno, yo entonces no era del partido. De todos modos, mi padre en Cartagena había sido de la Casa del Pueblo, que era socialista, y mis hermanas mayores eran de las Juventudes Socialistas. Esto ya marcó mucho a mi familia, que después del año 39, del año 40, pues siempre hubo problemas, y eso fue lo que me ayudó también a mi padre cuando empezaron las dificultades económicas y de relación ante todo con su familia, que era muy de derechas, porque tenían fincas y fueron los que sufrieron más los grandes fincas, la ocupación de todas las fincas durante la guerra civil, pues tuvo problemas y también después económicos, y eso hizo ya que nos trasladáramos primero yo i després tota la meva família. Clar, estem parlant del franquisme, del moviment reivindicatiu de la gent, i ara, Simón, quan tu sents aquestes enquestes que diu que la gent jove, hi ha una part destacada de la gent jove que està molt a prop de les idees aquestes franquistes, què penses? Mucha pena. La única cosa que veo, yo muchas veces le digo a mis hijos y a mis nietos, yo ya como no me queda poco en esta vida, ahí os quedáis, pero el mundo que dejo no me gusta en absoluto. ¿No? La juventud en aquel tiempo, de un modo o de otro, estaban todos, aunque fueran la acción católica, que eran muchos, otros no, pero había una inquietud. Hoy día, si preguntas a los jóvenes, ninguno sabe nada de política, y a veces lo único que saben es por las dificultades que se encuentran, dicen pues hay que romperlo todo, y de ahí vienen a apuntarse a algunos partidos de extrema derecha creyendo que eso les va a dar la solución. Es una pena total lo que yo siento cuando veo la sociedad actual. Però clar, quan tu ets jove i tens espíritu, un plantejament reivindicatiu, acabes de regidor. Bueno, o sigui, estàs 20 anys de regidor a l'Ajuntament de Sabadell. Des de l'any 79 fins a l'any 99. Va ser tota una experiencia. Bueno, eso ya fue posterior. Pensemos que cuando Reventós fundó el Partido Socialista, que había 3 partidos socialistas entonces en Cataluña, nosotros teníamos reuniones aquí en Sabadell, eran, digamos, en realidad estudiábamos el marxismo, pero no por el plan, sino de formación nuestra, y aplicándolo un poco a la situación que veíamos en aquel momento. Y de ahí, pues, en esas reuniones que hacíamos, que yo pues, participé desde un principio, son conocidas todas y están, digamos, testificadas, pues Reventós vino un día a hacer la charrada al grupo, que éramos unos 20 o 30 chicos de Sabadell, jóvenes todos, recién casados uno, o sea, y nos explicó entonces su teoría sobre el socialismo. De ahí vino que se deshizo prácticamente el grupo, unos entramos al Partido Socialista de Reventós y otros entraron al PSU, que era el hegemónico en Sabadell y con el que había unas relaciones también normales. 20 anys a l'Ajuntament, 20 anys a l'oposició i a la governabilitat, perquè tu eres el cap de l'oposició, però durant un temps estaves a l'equip de govern de l'alcalde Toni Ferrés. Tota una experiència. Entramos juntos en el año 59 y salimos juntos 20 años después. De todos los regidores que entraron en aquel año, solamente los demás ya habían ido quedándose por el camino, solamente quedábamos 3 de los que plegamos juntos, Farrés, Antonio Trives y yo, fuimos los 3 que duramos durante 20 años. De todos modos, la entrada en el ayuntamiento a mí me costó el puesto de trabajo. Yo tenía un puesto de trabajo muy reconocido, hay que decirlo, pertenecía a la dirección de la empresa de ASEACES, y los suecos, que eran los que en aquel momento tenían la empresa, plantearon de que de la dirección de la empresa podíamos tener cada uno la ideología que queríamos, pero no podíamos tener ningún cargo en ningún partido. Entonces se me presentó la opción de o dejar el ayuntamiento y no entrar en el ayuntamiento o tal. Y ayudado por mi mujer, la decisión fue continuar en el ayuntamiento, y eso pues hizo que oficialmente me despidieran del trabajo con una indemnización generosísima, porque yo tenía un puesto
era el tercer salario de la empresa tenía 800 obreros, casi prácticamente lo había contratado yo, y eso me obligaba a hacer viajes donde teníamos delegación a Bilbao, Madrid o Sevilla. I no era compatible fer les dues coses. Y que no era compatible, y yo escogí, bueno, mi mujer y yo, el servei públic. digo que escogimos continuar. Alguna vegada t'he sentit parlar, que reflexions molt breus, del Toni Ferrés, dels 20 anys d'alcalde. Vas dir que ell va fer les infraestructures bàsiques de la ciutat. I després de Manuel Bustos, que va ser un altre alcalde que va estar del 1999 fins al 2013, has dit que va fer les biblioteques, els centres de pensionistes, les escoles bressol. I si et pregunto per l'actual alcaldessa, per Marta Ferrés... Pues Ferrés, digamos, fue un gran alcalde porque se encontró la ciudad totalmente, digamos, deshecha. No había ni cloacas, ni había asfalto, ni había en muchas zonas luz eléctrica, y con Ferrés se solucionó todo eso. Incluso se pusieron los árboles por la ciudad. Digamos, hizo una plataforma de Sabadell activa y habitable. Cuando llegó, digamos, la época de Bustos, él, bajo esa plataforma que ya había, es el que puso los centros cívicos, los centros, digamos, las bibliotecas por todos los barrios, o sea, se puso, digamos, encima. Por lo tanto, con los dos grandes alcaldes fueron los que hicieron nuestra ciudad actual. ¿Y de la Marta Ferrés, de la actual alcaldesa? Bueno, la Marta Ferrés, para mí, pues que es mi alcaldesa, todo tengo que decir positivo. Ha demostrado ser una mujer enérgica, que sabe que en esa ciudad, digamos, que hoy tenemos de más de 200.000 habitantes, que no sea una ciudad conflictiva, que sea una ciudad de cultura, que ya no hay necesidad, digamos, siempre hay necesidad del asfalto y siempre hay necesidad de nuevas instalaciones, pero ante todo de que sacarle provecho a esa ciudad, y ella lo está haciendo de tal modo que se ha transformado Sabadell en una ciudad piloto de cultura, de bienestar, de saber estar, de estar tranquilos, de hacer, digamos, como en estos momentos, las grandes fiestas de todos los barrios con tranquilidad. Ya no son fiestas reivindicativas de aquel modo, sino son fiestas siempre de cosas concretas, y la Marta está dando la cara continuamente en toda la ciudad. Para mí és una gran mujer i una gran alcaldessa. El Simón Saura, a banda de tota aquesta activitat política que porta tota la vida, és un gran viatger, és un escriptor que ha fet no sé quants llibres. Com t'ho fas? Perquè ara m'estava recordant jo, que m'ho vas comentar en el seu moment, jo estava a la ràdio, i vas estar a l'Àfrica Central, els jocs aquests que l'any 2000... És a dir, com t'ho fas per tenir temps per tot? O sigui, temps per tot. En realidad, tiempo para todo no, porque las actividades se van reduciendo. Yo lo que sí es que he seguido teniendo contacto con todas las asociaciones de vecinos y fiestas mayores y entidades de Sabadell, sí, pero de siempre, digamos, pensemos que yo tengo 93 años cumplidos, y los 93 años han dado para mucho, y principalmente, pues después, digamos, por las cosas de la vida, que me fui quedando más solo, mis hijos se fueron casando, pues me dediqué a viajar. Y la verdad, tengo la satisfacción de haber estado en América, en toda América. Me han faltado 2 países para estar, he estado varias veces, en México, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en todos estos países, pero en Asia también he estado, Filipinas, China, todo el centro de África, pero ante todo mi gran amor ha sido por África. Desde el África negra que decimos, la gente es tan amable. He hecho bastantes viajes, algunos un poco largos, de 6 meses, por ejemplo, viviendo, pero siempre nunca he ido nunca mis viajes han sido con agencia, siempre he ido libre. En un principio viajaba solo, después ya viajaba con amigos, y ahora viajo con familia. Mi último viaje ha sido estos días pasados, o sea, hace 2 semanas, que estuve en Vietnam. Anteriormente he estado en Malasia, he estado por Asia bastante, y me sigue gustando, y como mínimo, pues 1 o 2 viajecitos al año, pues me gusta hacerlo.
I has triat, o sigui, has tingut temps per escriure, perquè ja m'he apuntat aquí ja El socialismo en Sabadell, Palabras justapuestas, que són poemes, El desierto aprendido, Las fonts naturals de Sabadell, Plazas y parques, Déu-n'hi-do. He escrito 21 libros. 21 libros. Pero yo cuando me habla de escribir me acuerdo de mi primer intento. Mi primer intento de escribir fue en el año 52-53, escribí una historia y me presenté nada menos que al concurso que la Caja de Ahorros de Sabadell cada año lo hice. No sé dónde estará porque yo no tengo copia de aquel. Después de ese libro ya he escrito muchos y son 21 los que llevo publicados, casi todos son sobre la ciudad de Sabadell. Escolta, en tot aquest recorregut que hem compartit, la família, la teva família, un element destacat. Evidentment, has tingut diferents problemes com qualsevol persona, però amb una activitat com la teva, la família molta comprensió. Mucha comprensión y mucha ayuda. Yo he tenido 7 hijos y muchos nietos, ya casados, ya son mayores, y mis hijos siempre me han apoyado en todo, e incluso en estos años últimos no solamente me han apoyado, sino que me acompañan en viajes, y también a los nietos, que también he hecho viajes con ellos, a Rumanía, a varios países con nietos y cuando no con estos. Por lo tanto, para mí la familia es lo esencial y el apoyo total de que una persona no se encuentra solo en el mundo. Son como tentáculos que te permiten hacer todo lo que ya cuando eres mayor puedes continuar viviendo bien, como yo, gracias a Dios, lo estoy haciendo. Simón, Saura, t'agraeixo que hagis volgut compartir aquesta estona amb nosaltres. Enhorabona per tot i fins la propera. Gracias a ti por esta entrevista.